Una niña negra ayuda a un ángel del infierno con dinero. Al día siguiente, 1000 motoristas aparecen en la puerta de su casa. Cuando una niña callada metió un billete arrugado en la palma de un desconocido, no sabía que él llevaba un parche temido en cada ciudad. No sabía que aquel euro viajaría a través de un mar de cuero y motores rugientes, y que, por la mañana, 1000 motos retumbarían en el porche de su madre, exigiendo pagar una deuda que el mundo jamás comprendería. Antes de sumergirnos en esta historia, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría escuchar tu opinión. Mucho antes de que 1000 motores resonaran por su calle, antes de las furgonetas de noticias y los rumores susurrados, estaba Kiana. Tenía 12 años, era tímida, de esas niñas que decían «sí, señora» y «no, señor» a vecinos que apenas recordaban su nombre. Una niña negra escondida en una casa desgastada, en la esquina de una manzana agrietada, donde los sueños se marchitaban entre facturas sin pagar y farolas parpadeantes. Su abuela, doña Edna, decía que Kiana había nacido con un alma vieja, de esas que sienten la tormenta antes de que estalle, y la misericordia antes de que el mundo sepa que la necesita. Cada tarde, después de la escuela, Kiana se quitaba los zapatos gastados junto a la puerta y se ponía a hacer tareas que la mayoría de los niños de su edad jamás tocarían. Fregar escalones, llevar bolsas de la compra al anciano de 3 casas más abajo, o barrer hojas que ni siquiera había tirado ella. Y cada moneda que ganaba, cada euro arrugado, lo metía en un tarro de cristal que descansaba en su mesilla de noche. Un tarro de mermelada con letras descoloridas pintadas en rotulador azul. Sueños. No era mucho, la mayoría eran céntimos. Alguna moneda de 20 cuando limpiaba el salón parroquial o cargaba bolsas para la señora amable que siempre tenía un rincón de cariño para los niños del barrio. Doña Edna le decía que era para la universidad, o quizá para la escuela de enfermería, si Dios así lo quería. Una promesa silenciosa, escondida entre oraciones de buenas noches y el traqueteo del viejo radiador. Un martes que olía a gasolina derramada y a asfalto caliente, Kiana metió el tarro en su mochila, planeando cambiar las monedas por un par de cuadernos nuevos y un paquete de calcetines. Pero a mitad de la calle Toledo lo vio. Apoyado en un surtidor torcido de una gasolinera que no veía pintura fresca desde que su madre era niña. Era grande, más que sus tíos, cubierto de cuero descolorido por el sol, con una barba salvaje que se rizaba bajo su mentón como humo. Sus botas estaban gastadas, los nudillos pelados. Una de las alforjas de su moto estaba abierta junto a la rueda trasera. La Harley descansaba torcida en su caballete como si fuera a derrumbarse bajo él, y en sus manos enormes apenas unas monedas. 2 euros, céntimos sueltos que no sumaban lo suficiente. Kiana se detuvo a unos pasos. Sintió la voz de su abuela dentro de ella. «No mires fijamente». Pero miró de todos modos, no a los tatuajes que corrían por sus antebrazos ni al parche gastado en su chaleco, sino a sus ojos. Unos ojos cansados, ojos que llevaban demasiado tiempo esperando que alguien mirara más allá del parche. Podría haber seguido caminando. Nadie culparía a una niña negra por agachar la cabeza ante un hombre que parecía problema tallado en cuero, pero Kiana nunca aprendió a encogerse ante las asperezas de la gente. Dio un paso más cerca, el tarro apretado contra su pecho como un secreto. Cuando el hombre levantó la vista, ella vio que llevaba un rato contando las monedas una y otra vez, como si los números pudieran cambiar si los miraba lo suficiente. Él empezó a decir algo. «No te preocupes, niña, estoy bien». Pero ella lo interrumpió con el tintinear del vidrio y el cobre. Con dedos temblorosos destapó el tarro, volcó todas sus monedas y dejó caer 1,23 en suelto en la palma enorme y agrietada por la grasa del hombre. Por un segundo, él solo se quedó allí, sosteniéndolo. Las monedas parecían diminutas en esa mano, como una ofrenda infantil a un gigante. Abrió la boca, la cerró de nuevo. Intentó hablar, pero no encontró palabras que merecieran salir frente a una niña como ella.
así que preguntó lo único que pudo. ¿Por qué? Kiana se encogió de hombros, como si no fuera nada en absoluto, porque para ella quizá no lo era. «Parece que está cansado», dijo suavemente, apenas por encima del ruido del tráfico. «Mi abuela dice que cuando puedes ayudar, ayudas. Eso es todo». No esperó un gracias. No pidió su nombre. Metió el tarro vacío de nuevo en su mochila y volvió a caminar por la acera agrietada, como si hubiera entregado un chicle extra o un lápiz prestado, no todo su tarro de sueños en un solo gesto. Detrás de ella, el hombre. Ruger, aunque ella aún no sabía su nombre, se quedó inmóvil bajo el neón parpadeante del cartel de la gasolinera. Las monedas tintineaban suavemente en su mano, como un recordatorio de algo en lo que casi había olvidado creer. Y cuando su pequeña silueta desapareció doblando la esquina, Ruger no subió a su moto. No volvió a contar las monedas. En su lugar sacó de su chaleco un viejo móvil de tapa con la carcasa rota, el mismo bolsillo donde una vez había guardado una navaja, una foto arrugada, un parche cosido con pecados y lealtades. Deslizó el dedo por nombres que no había marcado en años. Hombres que habían cabalgado entre fuego y alambradas por un hermano que solo pedía una vez. Pulsó un número y llevó el teléfono a su oído. Su voz quebró el silencio. En algún lugar lejano, un motor rugió al arrancar. La mañana siguiente llegó suave y gris, con un cielo hinchado de promesas de lluvia que nunca llegó a caer. En la pequeña casa de la esquina, Kiana barría migas del mostrador agrietado de la cocina, mientras doña Edna tarareaba un himno viejo que flotaba por la puerta mosquitera hasta el porche. Kiana no había pensado mucho en las monedas, ni después de marcharse, ni después de que su abuela le preguntara por qué su tarro de sueños estaba vacío junto a la cama. «Parecía cansado», dijo la niña. «Abuela, lo volveré a llenar». Doña Edna le besó la frente como hacen las madres cuando están orgullosas, pero demasiado preocupadas para decirlo en voz alta. Alrededor del mediodía, cuando el barrio volvía a su calma habitual, perros dormitando bajo coches oxidados, niños en la escuela, autobuses resoplando por calles resquebrajadas. El ronco traqueteo de una vieja furgoneta rompió la calma como un gruñido en la puerta. No era el rugido de una Harley, ni el trueno de una banda atravesando el barrio. Solo un viejo Seat furgón, con la pintura desconchada en los guardabarros, un faro medio opaco como un ojo cansado. Kiana miró desde la ventana cómo el desconocido bajaba. Sin la moto parecía más pequeño, aunque aún se movía como un hombre que había sobrevivido a inviernos y a hombres el doble de grandes que él. Sus botas crujieron sobre la grava al levantar 2 bolsas de la compra pesadas del maletero. De esas que se doblan bajo frutas frescas, latas de alubias, pan que no llevaba una semana rancio en la estantería. Doña Edna lo recibió en los escalones del porche. Una ceja arqueada, esa que las abuelas levantan cuando no van a dejar que cualquiera suba sus escaleras. Pero el hombre tendió las bolsas como una ofrenda en un altar. «Señora», dijo con voz áspera como grava arrastrada bajo una bota. «Pensé que le debía un agradecimiento». Doña Edna dejó que la puerta mosquitera golpeara una vez tras ella. Asintió hacia las bolsas. «¿Es usted el que se llevó las monedas de mi nieta?» Él soltó una risa baja en el pecho como el arranque lento de un motor. «Sí, señora». «Ella no debía hacerlo», insistió la abuela. Dentro, Kiana pegó la mejilla al marco de la puerta mirando por la malla. Vio cómo su abuela se ablandaba apenas un poco, lo suficiente para invitarlo al porche. Se sentaron uno al lado del otro en el banco astillado que el marido de Edna había construido con sus propias manos. Las bolsas descansaban a sus pies, prueba silenciosa de que el mundo aún podía sorprender. Kiana se quedó tras la puerta, escuchando, invisible, pero absorbiendo cada palabra como el sol a través del cristal. Él les dijo su nombre, Ruger. Solo eso. Sin apellido, sin título, sin lista de pecados ni cicatrices. Ruger, como la pistola, aunque había dejado más armas de las que quería contar.
Contó que había cabalgado con hermanos que juraban lealtad en callejones y bares de carretera, hombres que cosían calaveras y alas en sus espaldas para que el mundo los viera llegar y se apartara. Capítulos europeos, duros, lugares que Kiana solo conocía por la tele, donde las chaquetas de cuero lanzaban advertencias igual que otros rezan oraciones. Doña Edna no preguntó nada de esa vida. Solo le dio la misma mirada que daba a Kiana cuando se raspaba las rodillas. Una mirada que decía: ¿quién te hizo daño y por qué lo permitiste? Ruger no se encogió bajo esa mirada. Le habló de carreteras largas y amigos perdidos, de noches en las que contaba kilómetros en lugar de bendiciones. Y entonces miró a Kiana. Ella salió despacio, pies descalzos sobre las tablas del porche, con el tarro vacío colgando de su mano como un farol olvidado. «No deberías haber hecho eso», le dijo Ruger, pero no había enojo en sus palabras, solo una ternura rara en hombres duros, al ver que ella había entregado todo lo que tenía. Kiana se encogió de hombros, con la calma de quien carga más peso del que debería un niño de 12 años. «Eran solo monedas. Puedo conseguir más». Ruger miró a doña Edna con una pregunta silenciosa flotando entre ellos, como si necesitara un permiso para algo que aún no encontraba el valor de decir. «Se lo debo», dijo al fin con voz firme como el motor al ralentí. «Y no solo por la gasolina. Ese tarro me recordó que todavía hay cosas buenas que puedo devolver antes de que mi tiempo se acabe». Doña Edna extendió su mano, fina como papel, y la posó sobre la muñeca curtida de Ruger. No para perdonarle por lo que había hecho antes, sino para marcar ese instante. Aquel gigante áspero, aquella niña suave, aquel porche que había visto demasiadas preocupaciones y muy poca gracia. Él le dijo a Kiana que soñara más alto, que las enfermeras salvan vidas, y que quizá algún día ella cosería las heridas de viejos como él. Kiana sonrió, tímida como un amanecer. «Solo quiero ayudar a la gente», dijo. «Abuela dice, cuando puedes ayudar, ayudas, y ya está». Ruger se quedó allí toda la tarde, bebiendo té frío que tintineaba con el hielo derritiéndose. Escuchó a Kiana hablar de la escuela, de los libros que pedía prestados en la biblioteca a 2 calles, de cómo algún día vestiría bata blanca y diría a los enfermos que iban a estar bien. Cuando el sol se agachó tras la hilera torcida de casas, Ruger se levantó y le dijo: «Te debo una, y yo llevo mis deudas muy cerca». Kiana lo miró con los ojos grandes pero sin miedo, y lo dijo como si no fuera nada en absoluto. Solo eran unas monedas. Se fue antes de que encendieran las farolas. Condujo aquella vieja furgoneta hasta doblar la esquina y aparcó bajo una farola rota donde nadie molestaría a un hombre sentado solo. Dentro de la cabina, con el aire espeso de gasolina fantasma y cuero viejo, Ruger volvió a sacar su destartalado móvil de tapa. Pasó de largo números que no veía brillar en la pantalla desde los días en que aún había cabinas en las esquinas. Los dedos le temblaban como si el frío se hubiera colado en sus huesos. Escribió un solo mensaje. Un mensaje que ningún hombre que hubiera llevado aquel parche ignoraría jamás. Pulsó enviar, cerró los ojos y esperó a que el rugido viniera a llamarlo. Mucho después de que las farolas despertaran en la calle de Kiana, el mensaje de Ruger se deslizó por la oscuridad como una chispa buscando leña seca. En el silencio de aquella cabina, su pulgar apretó enviar sobre unas pocas palabras. Una confesión y una promesa envueltas en una sola línea que haría vibrar verjas de hierro en todo el país. «Pudo ayudarme cuando nadie lo haría. Me salvó de mí mismo. Le debo la vida». Y así una onda recorrió teléfonos apoyados en barras pegajosas de whisky derramado. Vibró en áreas de servicio donde motores roncaban mientras hombres esperaban el amanecer. Iluminó pantallas en talleres polvorientos donde viejos chasis de Harley colgaban de cadenas oxidadas y el aceite se acumulaba bajo el cemento agrietado.
Encontró a los hombres que una vez rodaron con Ruger por pueblos fronterizos y autopistas desérticas, por noches tan frías que el aliento se volvía escarcha tras la máscara. Hombres que le vieron lanzar puños cuando los puños eran lo único que mantenía a la hermandad respirando. Algunos no habían pronunciado su nombre en años, no porque lo hubieran olvidado, sino porque la carretera sabe tragarse ciertas historias enteras. Pero cuando sus palabras golpearon sus móviles, esas historias se alzaron como fantasmas antiguos que se negaban a quedarse enterrados. En un bar de mala muerte a las afueras de Albacete, un motorista apodado Cadenas las leyó en voz alta a 4 hombres encorvados sobre una mesa llena de vasos vacíos y cartas marcadas por el tiempo. Escucharon en silencio, asintiendo como curas oyendo confesión. «No tenía por qué hacerlo», dijo Cadenas con voz áspera como el filo de una botella rota. «Podía haberme dejado allí, tirado para los cuervos, pero Ruger no abandona a los suyos». En un taller abarrotado a las afueras de Sevilla, un hombre de barba gris llamado Cavador deslizó su móvil sobre el banco grasiento hacia un novato que apretaba los tornillos de una chopper desvencijada. «Lee eso», dijo. El chaval lo leyó una vez, 2, y preguntó quién era aquella niña. Cavador sonrió entre dientes mellados. «Da igual quién sea, ya es familia». En un área de servicio de la autovía A3, 2 hermanos que una vez siguieron a Ruger a un maizal para sacar de allí la moto rota de un compañero miraban el mensaje parpadeando en un viejo móvil de tapa, el mismo modelo que Ruger aún usaba. Pidieron otra ronda de café quemado y marcaron números antiguos, todavía apuntados en las solapas de chalecos de cuero. Y en cada rincón de cada bar lleno de humo y de cada taller medio olvidado, todos recordaron el mismo juramento antiguo. Nunca escrito, siempre susurrado. La única ley que algunos de ellos habían respetado de verdad. Un motorista cae, todos los motoristas se levantan. No importaba que Ruger no hubiera rodado con ellos en años. No importaba que hubiera cambiado las carreteras abiertas por el peso callado del arrepentimiento en una vieja furgoneta Ford. Lo que importaba era que había llamado, y ellos habían respondido con chalecos endurecidos por el sudor y el polvo de carretera de décadas enteras. Sacaron mapas y marcaron pueblos con rotuladores gastados. Llamaron favores a hombres que les debían más que disculpas. Vaciaron cajas de herramientas, cargaron alforjas, llenaron bidones de gasolina hasta que las boquillas quedaron secas. En un bar, un tipo apodado Rojo se apoyó en una mesa de billar llena de cicatrices y lanzó la pregunta que nadie necesitaba responder. ¿Entonces vamos a dejar que esta cría piense que salvó a un fantasma y ya está? La sala respondió con el arrastre de sillas. El clink de una botella de cerveza dejada a medias. Alguien murmuró: «Ella le dio €1, nosotros le daremos un ejército», y así lo decidieron. Hombres duros con corazones suaves escondidos bajo tatuajes de calaveras y alas de hierro. Le mostrarían a aquella niña lo que significa la hermandad cuando llega rugiendo a tu calle y aparca en tu jardín como una promesa que ningún cobrador de deudas puede tocar. Algunos metieron mantas extra. Otros empaquetaron juguetes viejos que sus hijos ya habían olvidado. Otros solo se llevaron a sí mismos y el polvo de la carretera que se pegaba a sus botas como prueba de que nunca habían dejado atrás la autopista. Cuando se hizo la última llamada, cuando el último mapa se dobló en un bolsillo cosido a un chaleco que olía a décadas de viento y lluvia, los primeros motores rugieron en el silencio muerto de las 2 de la madrugada. Muy lejos de la acera agrietada de Kiana y de la bombilla temblorosa de su Porsche, faros se encendieron en la oscuridad, carburadores tosieron. Tubos de escape hicieron temblar ventanas que no habían sentido tal trueno desde la última tormenta. Uno tras otro, caballos de acero irrumpieron en la noche. Una fila de luces rojas parpadeantes cosió las carreteras dormidas. Todos con rumbo hacia aquella casa de esquina, donde una abuela cansada y una niña con un tarro vacío de sueños esperaban una bondad que no habían pedido devolver.
y en el silencio entre los motores y el amanecer, un rumor se extendió como evangelio por las verjas y neones que cruzan las carreteras secundarias de España. Que en algún lugar una niña negra apretó un billete arrugado en la palma de un viejo motorista con parche. Y que al hacerlo despertó a un ejército de hombres duros que esperaban una última oportunidad para demostrar al mundo que estaba equivocado sobre ellos. Cuando el alba dibujó sus primeras líneas pálidas a través de las cortinas del cuarto de Kiana, la casa parecía distinta, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. Doña Edna ya estaba despierta, sentada en el borde de su silla gastada junto a la ventana. Una colcha descolorida apretada a sus hombros, como si la tela pudiera silenciar el rugido que subía desde la calle. Kiana se removió con el bajo retumbar. No era el zumbido suave de un camión de reparto ni el chasquido de un autobús urbano, sino algo más profundo, vivo, palpitante. Se le metía por los huesos, vibraba en el suelo como un tambor que no sabía nombrar. La voz de su abuela se deslizó suave por la puerta entreabierta. «Nena, será mejor que vengas a ver esto». Kiana salió de debajo de la manta fina, los pies descalzos rozando el linóleo frío. Caminó hasta el salón donde las cortinas de encaje viejo bailaban con la corriente. Doña Edna no dijo otra palabra, solo señaló la ventana. Kiana apoyó sus pequeños dedos contra el cristal, el frío atravesándole la piel. Afuera, donde la acera rota se encontraba con la cuneta ahogada de hojas secas, ya no quedaba calle que ver. Solo cromo y cuero, barbas y parches, botas pesadas plantadas en patios de tierra y apoyadas en vallas desgastadas. Filas y filas de motocicletas, motores apagándose uno tras otro, mientras los hombres se bajaban de los sillines de hierro hasta que la manzana entera parecía menos un barrio, y más el aparcamiento de alguna concentración de moteros olvidada por el tiempo. No gritaban, no ponían música a todo volumen ni hacían caballitos como los chicos que a veces ella veía por los callejones. Solo estaban allí, un mar silencioso de vaqueros gastados y cuero negro agrietado por los años de autopista abierta. Nudillos tatuados enterrados en bolsillos contra el frío de la mañana. Algunos fumaban cigarrillos baratos, las brasas brillando como luciérnagas atrapadas en barbas espesas. Algunos se saludaron con un leve gesto de cabeza, sin necesidad de palabras. Los ojos fijos en el pequeño porche donde doña Edna y su nieta se asomaban tras unas cortinas descoloridas. La noticia corrió rápida por la calle como aceite sobre lluvia. Los vecinos entreabrieron puertas, espiaron desde persianas levantadas apenas unos centímetros. El señor García, el viejo de la casa de al lado, salió arrastrando las zapatillas de andar por casa, la boca abierta como si hubiese tropezado con una escena demasiado salvaje para sus años tranquilos. Una madre al final de la manzana tiró de su hijo hacia adentro por el cuello de la camiseta cuando el chaval se acercó demasiado a la acera. Y en algún lugar, justo fuera de la vista, un coche patrulla de la Guardia Civil avanzó despacio junto al bordillo, los neumáticos crujiendo sobre el asfalto roto. El agente al volante, joven, nervioso, con los nudillos blancos en el volante, bajó la ventanilla apenas lo suficiente para escuchar el susurro de los motores enfriándose. Su radio chisporroteó, pero no dijo gran cosa. ¿Qué podía decir? 1000 hombres con chalecos y parches. Ninguna academia le había preparado para leer una escena así. Dentro de la casa, Kiana alzó los ojos enormes hacia su abuela. La mano de doña Edna descansaba pesada en su hombro, no para sostener a la niña, sino para sostenerse ella misma. Entonces llegó el golpe. Suave para unos nudillos como los de Ruger, pero lo bastante firme como para romper el silencio de la vieja puerta mosquitera que chilló sobre su muelle cansado. Doña Edna se estremeció. Kiana no se movió. Contuvo la respiración mientras la sombra de Ruger se recortaba contra el cristal esmerilado. No golpeó fuerte, no gritó. Solo esperó con el sombrero en una mano y los hombros cuadrados, como quien sabe qué tipo de tormenta ha traído a un porche. Cuando la puerta se abrió, Ruger inclinó la cabeza.
Parecía mayor bajo la luz fina de la mañana. La chaqueta de cuero cerrada hasta arriba, el pelo recogido, los ojos rodeados de horas sin dormir y de los kilómetros que se le habían metido bajo la piel. «Doña Edna», dijo la voz áspera pero cálida, como un motor viejo que todavía arranca cuando más lo necesitas. «No tenga miedo. No están aquí para causar problemas». La boca de doña Edna tembló en la comisura. No era del todo una sonrisa, tampoco un perdón. «Entonces, ¿para qué, en nombre de Dios, están aquí, Ruger?» Él giró la mirada hacia Kiana, aquella niña cuyo tarro de sueños estaba vacío en la mesilla mientras la calle rebosaba de hierro y de truenos. «Están aquí por ella», dijo, «para devolver lo que no se puede pagar con justicia». Kiana lo miró, un interrogante formándose en su lengua, pero sin llegar a salir. No entendía cómo un puñado de monedas podía causar tantas ondas. No veía cómo su pequeña misericordia había abierto el corazón oxidado de un hombre y convocado a una hermandad que no se reunía así desde hacía años. Detrás de Ruger, el estruendo se había convertido en el ronroneo tranquilo de motores al ralentí. Botas arrastraban la grava. Algunos motoristas se quitaron los guantes, pasándose objetos entre palmas encallecidas. Pequeñas cosas, papeles doblados, sobres, una púa de guitarra vieja, un llavero oxidado que no significaba nada para el mundo, pero todo para el hombre que lo llevaba. Y entonces, desde el centro de aquella marea de cuero y acero, un motorista dio un paso al frente. Su barba atrapaba el viento como un enredo de viejas historias. Los parches cosidos en su chaleco eran tan densos que parecían una armadura. Sacó del bolsillo trasero un solo papel. Bordes manchados de aceite, esquinas blandas de tanto doblarse y desdoblarse bajo luces de gasolinera. Lo tendió a Ruger, que lo miró a apenas lo justo para asentir una vez, seco y seguro. Después se volvió hacia doña Edna y Kiana y dejó el papel con suavidad en las manos gastadas de la abuela. «Esto de aquí», dijo Ruger, la voz baja pero firme, como la última promesa de un viejo juramento. «Es el plan. Es hora de que sepan lo que significa de verdad esta familia». Los dedos de doña Edna temblaron alrededor de la nota. Kiana se inclinó más cerca, el aliento atrapado en su pecho como una oración contenida. Afuera, las 1000 motos aguardaban pacientes, motores apagándose, corazones calentándose, esperando la señal de que lo que habían venido a hacer no sería rechazado. Para cuando el sol terminó de subir sobre la calle de Kiana, el aire ya no olía a miedo, sino a algo más viejo y más dulce, al aroma de motores calientes junto a brasas de carbón, de cuero que llevaba historias en cada pliegue, de risas rompiendo el silencio donde antes solo había soledad. Empezó pequeño, un motorista, de hombros anchos, con una cadena de plata al cuello más vieja que la propia madre de Kiana, avanzó, sus botas raspando el camino polvoriento hacia el porche. No dijo gran cosa, solo hurgó en el bolsillo y sacó un sobre ajado, cerrado con un trozo de cinta americana. Lo sostuvo frente a Kiana con las 2 manos como una ofrenda demasiado sagrada para palabras. La niña miró a su abuela. Los ojos de doña Edna le dijeron, «Tómalo, niña». Así lo hizo. Sus dedos pequeños se cerraron en torno a algo que pesaba más de lo que aparentaba. El motorista asintió una sola vez, como diciendo, «Te lo ganaste», y se apartó. Otro avanzó después, más bajo, con la barriga apretando los corchetes del chaleco, tatuajes bajando por sus brazos como ríos torcidos. No traía sobre. Puso en la palma de Kiana una bolsita de tela. Tintineó cuando ella la inclinó, un revoltijo de anillos viejos y un relicario en una cadena ennegrecida. «Pertenecía a mi madre», dijo con voz áspera, trabada como grava. «Ella querría que lo tuvieras para la suerte». Y así fueron llegando. No todos de golpe, sino en una fila lenta y constante que serpenteaba alrededor del porche, bajaba los escalones rotos, cruzaba el trozo de césped donde la hierba mala trepaba entre las losas viejas de ladrillo. Algunos trajeron billetes doblados dentro de sobres de estanco.
Otros deslizaron tarjetas de regalo en sus manos con sonrisas torpes. Un hombre, el rostro oculto tras unas gafas espejadas, puso en su palma una moneda antigua, un duro de plata, gastado por años de dedos girándolo para la suerte. «Me mantuvo vivo más de una vez», murmuró. «Seguro hará lo mismo contigo». Kiana no sabía qué decir. Solo asentía cada vez un gracias suave, susurrado como una oración que se escapaba al silencio entre motores. Y en ese silencio los motoristas hablaron. Algunos con palabras, otros solo con miradas cargadas de viejas verdades. Le contaron pedazos de sí mismos que nunca habían escrito. Noches heladas bajo pasos elevados. Peleas que dejaron cicatrices escondidas bajo las mangas. Familias que los echaron y carreteras que los acogieron. Una voz rota confesó: «Tenía 15 años cuando Ruger me encontró detrás de un bar, medio congelado. Me enseñó a montar. Me enseñó a mantenerme erguido cuando el mundo me quería doblado. Tú hiciste eso por él, niña. Le devolviste esa sensación». Otro murmuró: «A veces todos estamos perdidos. Basta un alma buena que te recuerde que la carretera aún lleva de vuelta a casa». Durante todo aquello, Ruger se mantuvo a un lado, los brazos cruzados sobre el pecho, los rasgos duros, pero los ojos más blandos que nunca. Cuando se entregó el último sobre, cuando la última mano áspera apretó el hombro pequeño de Kiana, Ruger dio un paso al frente. No llevaba sobre, solo un paquete grueso de papel que puso directamente en las manos de doña Edna. «Cuéntalo cuando estés lista», le dijo. «Paga lo que se deba. Y lo que sobre, guárdalo para sus estudios. Ella tiene sueños. Que no se queden nunca en un tarro vacío». Doña Edna lo apretó contra el pecho, el papel crujiendo bajo el peso de deudas aliviadas. Los ojos le brillaban, pero la voz seguía firme, como solo saben estarlo las abuelas cuando el mundo amenaza con derrumbarse. «No tenías por qué», le dijo a Ruger. Él solo negó con la cabeza. «Sí tenía. Ella lo hizo por mí. Ahora lo hacemos por ella». Y como si una señal no dicha viajara en la brisa, el silencio se rompió. Los motores rugieron. La risa rodó por la manzana como un trueno cálido. Manos sacaron neveras de las alforjas. Alguien arrastró un brasero oxidado y lo apoyó sobre bloques de hormigón. Otro sacó chorizos y sardinas de una bolsa apretada entre herramientas y una cadena de repuesto. Un motorista con voz de campana pidió un martillo. Y en minutos, clavos sonaron en los viejos postes de una valla que llevaba tantos años caída que doña Edna había dejado de creer que volvería a erguirse. Los vecinos se reunieron en los portales, la confusión transformándose en curiosidad. Un niño de 2 casas más allá se metió en el césped. Ojos abiertos como platos ante el brillo del cromo y el ronco murmullo de las motos aparcadas, una tras otra. Un biker con brazos como troncos lo alzó sobre su asiento. Le dejó girar el puño del gas solo una vez. El rugido estalló en la risa del niño como fuegos artificiales en la verbena de San Juan. Las parrillas chorreaban grasa sobre las brasas encendidas. Los escalones rotos del porche fueron reparados por hombres que antaño ajustaban choppers bajo la luna, pero ahora empuñaban martillos como si hubieran nacido carpinteros. Alguien pintó el marco de la puerta desconchada, un blanco brillante cubriendo años de abandono. Doña Edna intentó protestar. «No hace falta que hagan todo esto», pero Ruger volvió a negar con la cabeza. «Protegemos lo que nos protege, así de sencillo». Y así floreció la verbena en la calle, una reunión lo bastante ruidosa como para resonar en los rincones olvidados del barrio. Por una vez, la casa de esquina de Kiana no parecía el final cansado de una calle cansada. Se sentía como el centro de algo más grande, una promesa cosida con aceite de motor y cuero, con manos ásperas que ahora construían donde antes habían roto. Pero no todas las ventanas que se entreabrieron mostraron sonrisas. No todos los susurros de los vecinos trajeron calor. Algunos ojos se entrecerraron ante los parches, las botas, el rugido que despertaba viejas vallas dormidas.
Y en algún lugar, tras las persianas corridas de una casa ordenada al otro lado de la calle, una voz marcó 3 números en su móvil. Una voz que no podía creer del todo que hombres tan duros significaran algo bueno. Y mientras Kiana reía por primera vez en todo el mes, su risa se mezclaba con el humo de la carne asada y el tintineo de viejas monedas cayendo en un tarro nuevo. Una pregunta se deslizó por la manzana como una corriente fría bajo una puerta cerrada. ¿Qué pasa cuando el mundo de fuera decide que la bondad parece demasiado ruda para confiar en ella? A medida que avanzaba el día, lo que comenzó como un murmullo de motores y hombres silenciosos se extendió más allá de la calle de Kiana. Corrió la voz de que 1 millar de hombres duros habían aparcado sus caballos de hierro junto al porche de una niña pobre. Que las mismas manos que antes blandieron cadenas y barras de bar al borde de la carretera ahora arreglaban vallas y daban la vuelta a hamburguesas para niños demasiado tímidos para pedir una segunda ración. Pero la bondad auténtica y sin barniz, sacude los muros de quienes solo han conocido la rudeza acompañada de condiciones ocultas. Así que, mientras las risas subían por encima de las aceras agrietadas, también lo hacía la desconfianza. Todo empezó con miradas de reojo desde los jardines cuidados. Los cortacéspedes se detuvieron a mitad de la fila. Las tijeras de podar quedaron suspendidas en el aire. Los susurros reptaron por las líneas telefónicas y de patio en patio. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? La visión de tanto cuero, tinta y aceite impregnando chalecos parcheados no resultaba fácil de digerir en un barrio que mantenía su miedo en orden y su confianza bien guardada detrás de setos recortados. Al poco tiempo, los coches patrulla comenzaron a dar vueltas lentas, ruedas crujiendo sobre la grava, luces apagadas, pero presencia ruidosa. No encendieron sirenas, no lanzaron órdenes, solo miraban. 2 agentes uniformados en cada coche, ojos escondidos tras gafas de sol espejadas que devolvían el reflejo de las filas de motos y de las cruces plateadas cosidas en chalecos desteñidos por el sol. Y después llegaron las furgonetas de las noticias. Las antenas arañaban las ramas bajas de los plátanos de sombra. Los logotipos de las televisiones locales brillaban en las puertas como banderas a media asta. Bajaron reporteros con libretas ondeando. Cámaras arrastradas sobre trípodes que se hundían en el césped cansado de la señora Edna. Los micrófonos zumbaban bajo el murmullo de una reunión comunitaria que no se parecía en nada a los desfiles de pueblo a los que estaban acostumbrados. Entre un enredo de cables, una mujer con demasiado colorete en las mejillas y una sonrisa forzada se inclinó hacia su cámara. ¿Tienes ya el nombre de la niña? Grábala. Ella es el gancho. Llamaron a Kiana primero con manos amables agitándola hacia adelante, luego con micrófonos que se le alargaban como pequeñas armas plateadas. Ella dudó, apretando el bajo de su camiseta desteñida, ojos saltando de Ruger a su abuela y de vuelta otra vez. El motero permanecía vigilante detrás de ella, brazos cruzados, botas firmes, sin ser amenazante, sin gruñir, simplemente allí. Una muralla de misericordia áspera que llevaba los kilómetros de la carretera como medallas antiguas. La luz roja de la cámara parpadeó encendida. La reportera se inclinó, voz empalagosa como jarabe. «Cariño, cuéntanos, ¿por qué están aquí? ¿No tienes miedo?» Los pequeños hombros de Kiana se tensaron. Miró a Ruger, que no le dio más que un gesto con la cabeza. Ese movimiento lento y firme que decía que ella era más valiente que cualquiera de los presentes. Aclaró la garganta, la voz temblando al principio, suave como el silencio que cuelga en las iglesias antes de que empiece el himno. «No han venido a asustarnos», dijo. «Habla más alto, cielo», se inclinó el cámara. «Ahora son familia, eso es todo». La reportera abrió la boca para otra pregunta, algo rápido, algo que pudiera girar el titular de nuevo hacia el miedo y la rudeza. Pero Ruger dio un paso al lado de Kiana. Sus anchos hombros bloquearon el objetivo por un instante. Su sombra cayó sobre el micrófono como una puerta que se cierra.
Miró fijamente a la cámara, sin parpadear, sin moverse, hablando como un hombre que una vez se ganó su nombre en bares oscuros y aparcamientos helados, y que ahora se plantaba en un porche recién pintado por manos de sus propios hermanos. «Esta niña», dijo Ruger, con la voz espesa como alquitrán, pero firme como una carretera abierta, «ha dado más de lo que cualquiera de nosotros dio jamás. Dio sin pedir nada a cambio. Nosotros solo estamos devolviendo el favor, a nuestra manera. Y quien tenga miedo de eso debería preguntarse por qué temer a algo bueno solo porque no se parece a lo que está acostumbrado». Detrás del resplandor de la cámara, los murmullos se apagaron un instante. Doña Edna apretó la mano de Kiana con tanta fuerza que sus pequeños nudillos se pusieron blancos. Los moteros movieron sus botas sobre la grava, un recordatorio silencioso de que la hermandad no se encoge cuando el mundo apunta focos y lanza preguntas cargadas de sospecha. Y sin embargo, la sospecha siempre encuentra un resquicio. Al borde del jardín, el rugido de nuevos coches patrulla creció más fuerte. Una puerta se abrió con un chirrido que atrajo las miradas, desviándolas de las parrillas y de los chalecos remendados. Un agente alto, de rostro joven, todavía con el brillo de novato en la academia reflejado en el cuello de su uniforme, bajó del coche. Escaneó el patio, las furgonetas de prensa, los chalecos llenos de parches alineados como una valla de hierro a lo largo de la calle. Su mirada se detuvo en Ruger, un hombre que parecía problema, pero hablaba como de la familia. Con las botas crujiendo sobre el césped, el policía se acercó lo bastante como para oler el humo que flotaba desde la parrilla. Carraspeó con la voz cargada de una autoridad prudente, lo justo para apagar la risa por un latido. «Señor», dijo cuidadoso pero firme, «voy a tener que pedirles que vayan terminando. Los vecinos se quejan, demasiado ruido, demasiada preocupación». Ruger no se movió al principio. Miró por encima del hombro de la gente. A Kiana, al porche recién pintado de doña Edna, a las motos alineadas como centinelas que se negaban a retroceder. Exhaló largo, despacio, como un hombre midiendo hasta dónde podía estirar la carretera antes de que la ley dijera basta. Y en ese silencio vigilante la promesa de trueno contuvo el aliento, esperando ver si la bondad podía mantenerse firme cuando el mundo tocaba a la puerta. Al caer la tarde, la calle se sentía distinta. No más tranquila, no vacía, pero cambiada de una forma que ni el viento podía explicar cuando rozaba los árboles cansados. Las brasas de las parrillas se apagaban despacio. El último hamburguesa cayó sobre un plato de cartón en manos de un chaval descalzo que juró que nunca se limpiaría la grasa de la barbilla. Los moteros, uno a uno, revisaron sus correas, dieron una patada a los neumáticos, tiraron de mangas de cuero endurecidas por el peso de un pasado que nunca terminaba de soltarles. Las botas arañaban el bordillo donde horas antes habían estado de pie como un ejército con nada más que la bondad como munición. No hubo largas despedidas. Hombres como ellos nunca las daban. Se quedaron en pequeños corros, inclinando la cabeza sobre los hombros pequeños de Kiana, con voces ásperas pero suaves, mientras le entregaban pequeños regalos. Uno, con el nombre de carretera cosido en rojo como costura, arrancó un parche de su chaleco, con los hilos colgando como promesa suelta. Se agachó y lo prendió él mismo en la manga de Kiana. «Significa que ya eres familia», murmuró con la voz cargada de kilómetros. «Significa que viajas con nosotros incluso estando quieta». Otro le pasó una cadena, una pequeña cruz de plata colgando, apagada por el sudor y la lluvia, pero más brillante en la palma de Kiana que cualquier joya pulida. «Me mantuvo a salvo en 3 comunidades autónomas y 2 noches malas», raspó su voz. «Ahora te mantendrá a salvo a ti». Algunos le entregaron monedas, superstición vieja de motero. Nunca te quedas sin dinero para el camino si guardas una moneda de un hermano. Otros deslizaron pegatinas, pines, pequeños objetos tallados en talleres de prisión o detrás de gasolineras en noches largas donde el tiempo no tenía otro sitio a donde ir.
Doña Edna permanecía en lo alto de los escalones, brazos cruzados sobre el pecho para que el viento no descubriera cuánto le temblaban los huesos en aquella despedida. Rüger subió los escalones el último. Las botas del viejo resonaron sobre las tablas recién pintadas como puntos finales en una carta nunca acabada. No habló primero. Solo abrió los brazos lo bastante como para que Edna viera al chico que había sido, escondido bajo cuero, polvo de carretera y el silencio de cosas que nunca diría en voz alta. Ella lo dejó abrazarla, vieja y viejo, apretando fuerte como si algo frágil pasara entre ellos y ninguno quisiera dejarlo caer. «Si alguien alguna vez se mete con ella», murmuró Rüger tan bajo que sus palabras se enroscaron en su oído como un voto secreto, «se mete con nosotros». Doña Edna se apartó lo justo para verle los ojos, más suaves ahora, cansados, pero ardiendo con una promesa que ningún uniforme ni placa podría borrar jamás. Ella asintió una sola vez, un amén silencioso atrapado en el pliegue de su sonrisa. Kiana se quedó unos pasos atrás, los recuerdos de 1000 carreteras apretados contra su pecho. Observó cómo Rüger subía a su moto, la bota pesada golpeando el asfalto que ayer le parecía el fin del mundo y hoy el inicio de algo que ni su tarro de monedas podría contener jamás. Los motores despertaron uno a uno. Un murmullo suave que se deslizó bajo los portales y rebotó en las paredes de ladrillo como una vieja canción medio olvidada. El convoy no salió derrapando ni rugiendo sin control. Se alejaron despacio, manillares firmes, los parches ondeando al viento como banderas de un ejército que no dejaba batallas atrás. Solo porches reparados y vallas clavadas derechas. Los ojos de Kiana los siguieron hasta que el último destello de cromo desapareció tras la señal de stop al final de la calle. No levantó la mano. No hacía falta. Hay despedidas que no piden brazos en alto. Se quedan cosidas bajo la piel, zumbando suaves como un motor al ralentí bajo tus costillas. Cuando la calle cayó en silencio, los vecinos asomaron otra vez, la curiosidad sustituyendo al nudo apretado del miedo. Algunos niños entraron de puntillas en el césped de Kiana, pasando los dedos por las huellas de neumáticos como si fueran reliquias de un sueño demasiado brillante para durar. Kiana volvió al porche, la mano de doña Edna cálida en la espalda, guiándola hacia adentro. Atravesaron un umbral recién pintado, las bisagras ya sin chirriar como un mal recuerdo. El salón olía a carne asada, a sudor fresco y a algo más viejo. El aroma de desconocidos convertidos en familia. No fue hasta que Kiana entró en su cuarto, con monedas y parches aún apretados contra el pecho, que lo encontró escondido bajo la almohada como una promesa de buenas noches que nadie necesitó pronunciar. Un simple papel doblado, con las esquinas manchadas de grasa donde un pulgar lo había sujetado demasiado tiempo. Su nombre garabateado en la portada, con la letra tosca de Rüger. Lo sostuvo un momento, escuchando el eco lejano de motores perdiéndose por carreteras que ella nunca vería, pero que de algún modo ahora siempre volvían hasta ella. Deslizó un dedo bajo el pliegue, conteniendo el aliento en el silencio que sigue al trueno. El papel estaba blando en los bordes, no por viejo, sino por la forma en que Rüger debió de repasarlo con los dedos antes de dejarlo bajo la almohada donde ella lo encontraría. Lo desplegó despacio, con cuidado, como si las palabras pudieran escaparse por la ventana si se daba prisa. Dentro solo unas líneas, garabateadas por una mano más acostumbrada a manillar que a bolígrafo. Sigue ayudando a la gente. Algún día llevarás tu propio parche. Rüger. Tan simple como eso. Una promesa escondida en un susurro de tinta. Que la bondad viaja más lejos que cualquier carretera. Que la misericordia se pega al alma como aceite de motor bajo las uñas. Kiana lo sostuvo allí sobre la cama, repasando cada letra con los dedos como si pudiera escuchar la voz ronca de Rüger leyéndoselas en alto. Cada palabra más pesada que cualquier billete que ella hubiera entregado jamás a un desconocido. El tiempo siguió rodando, como siempre. La valla se mantuvo firme.
El porche se quedó brillante bajo nuevas capas de pintura que los vecinos se ofrecían a retocar cada primavera. La risa de doña Edna surgía más fácil cuando se mecía en aquel columpio, sus caderas crujiendo menos que las cadenas oxidadas. Kiana tomó aquel murmullo de trueno y lo volvió hacia afuera. Parte del dinero quedó sellado para el futuro. Estudios, libros, quizá un uniforme con su nombre bordado en el bolsillo. Pero el resto lo devolvió a las mismas grietas que la habían visto nacer. Bajo el viejo cobertizo montó una despensa, estanterías llenas de latas, cajas, barras de pan fresco donadas por manos que recordaban lo que duele un estómago vacío. Niños de 3 calles más allá se acercaban primero tímidos, luego más valientes, riendo cuando Kiana abría la puerta de aquella despensa como si fuera una promesa. Sin preguntas, sin papeles, solo una bolsa en la mano y una palabra de esperanza deslizándose como una moneda suelta. A veces, al anochecer, cuando la calle caía en calma y el último vecino barría su portal, el silencio se rompía lo justo para alcanzarle el oído. El rugido lejano de un motor solitario, serpenteando por las callejuelas sin detenerse lo bastante como para acumular polvo. Ruger nunca llamó. Nunca se quedó más de un instante. Una figura solitaria bajo el casco, el cromo parpadeando como un fantasma viejo bajo la luz naranja de las farolas. Un recordatorio bordado en ruido de motor y en la lenta estela de luces traseras, de que algunas deudas se pagan hacia adelante para siempre. Traducción. Plus. Adaptación a España. Versión para YouTube. En su habitación, pegada al espejo sobre la cama, la nota de Ruger seguía allí, justo donde podía verla cada amanecer. Un mapa de carreteras escrito en palabras toscas como estaño. Un recordatorio de que incluso un tarro de monedas marcado como sueños puede construir algo más grande que sí mismo. Así, la manzana nunca olvidó. Cómo una sola moneda abrió el corazón de un ejército. Cómo una chica con tierra bajo las uñas y esperanza en las manos transformó una casa cansada en un faro cálido durante las noches frías. Una moneda. Un acto de bondad. Y 1000 rugidos recordando que hasta las almas más duras recuerdan a quien les mostró gracia. Esta historia puede haber terminado, pero la tuya no. Suscríbete y compártela con alguien que necesite recordar que los pequeños gestos pueden resonar muy lejos. Gracias por vernos.